A raíz de la locura que está generando la nueva película de Minecraft, me puse a pensar en el impacto social que han tenido estos juegos de video que plantean por un lado la posibilidad de un mundo casi infinito y por otro la posibilidad de desarrollar una vida completamente virtual en un mundo que te da la maravillosa oportunidad de dejar de ser tú, para convertirte en un avatar moldeado a partir de tus fantasías más anheladas. El otro día escuché una canción bastante buena de un par de chicos argentinos llamados Catriel y Paco Amoroso, que dice esta estrofa que me pareció poderosísima. Si quieres ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. Y aunque la canción está pensada para criticar a la industria de la música, en realidad aplica para absolutamente todos los aspectos vitales del siglo XXI. Un siglo que nos propone la posibilidad de triunfar siempre y cuando seamos alguien más. Y esa es precisamente la alternativa que ofrecen estos juegos, que son simuladores de vidas fantásticas y que nos permiten desconectarnos de nuestra poco fantástica existencia. Ese deseo de construir un mundo virtual enorme donde podamos ser alguien más no es nuevo. Y al menos en el terreno de los juegos de video puede rastrearse hasta 1976 con un juego llamado Colossal Cave. Un juego programado en Fortran que te permitía ser el explorador de una cueva gigantesca con completa libertad de movimiento. Y todo esto a pesar de que el juego no tenía interfaz visual y que controlabas a un personaje que no veías a través de puro texto. Vamos, esto sí es la prehistoria. Pero esa idea de exploración libre en un mundo enorme comenzó a complejizarse en los años 80 con juegos que buscaban no solo volverte explorador de un mundo, sino simular la vida. Uno de los primeros y más exitosos juegos que intentaron esto fue Little Computer People. Un juego de 1985 para la consola Commodore 64 que permitía a los jugadores escribir peticiones a personajes que vivían dentro de una casa virtual. Sin embargo, el verdadero salto cuántico de estos simuladores vino en el año 2000 cuando aparecieron los Sims. Un juego que perfeccionaba la fórmula de Little Computer People, pero en el que ya podías asumir el rol completo de una persona en un mundo completamente virtual. Los Sims rompieron todos los récords de venta de videojuegos cuando aparecieron en el año 2000. Pero si lo piensan un segundo, el concepto es alucinante. Vamos, entiendo que las niñas y los niños jueguen con casas de muñecas porque a través de esos juegos tienen acceso a una ilusión de lo que es el mundo adulto. Pero ¿por qué demonios un adulto querría jugar un juego en el que finge ser otro adulto? En los Sims el jugador debe satisfacer las necesidades básicas de los Sims: comer, dormir, ir al baño, y para mantener la economía de la casa debe buscar trabajo y eventualmente ascender en el organigrama de su empresa. Vamos, que un humano juegue un simulador de lo que implica ser humano, replicando su rutina diaria en un juego para gastar así su tiempo libre, es un concepto que no se le habría ocurrido ni a Isaac Asimov. Pero el meollo detrás de todo esto es que si somos honestos, los adultos deciden jugar en estas casas de muñecas virtuales porque odian sus vidas. Porque la vida real no les ha dado lo que esperaban y en esos mundos virtuales podemos vivir algo que la vida no nos permite: tener segundas oportunidades. Cuando la cagas en la vida real, ya la cagaste, no hay vuelta atrás. Y los errores que acumulamos a través de nuestra miserable existencia no pueden ser borrados. Sí, podemos cambiar, podemos intentar ser mejores seres humanos, pero tus desmadres ya los hiciste. Y en cambio, en estos mundos virtuales podemos desbloquear la fantasía no solo de tener una segunda oportunidad, sino también de ser una versión más refinada, más interesante, más valiente, más seductora, más sagaz de nosotros mismos. Ahora, todo esto se modificó de forma radical cuando a alguien se le ocurrió que podía mezclar los Sims con la mecánica de los juegos de rol, como Dungeons & Dragons. Juegos en donde muchos jugadores viven una aventura en un mundo imaginario y para lograr completarla deben desarrollar lazos de amistad y de complicidad entre ellos. Y fue así como surgieron los videojuegos de rol masivos. Y fue así también como esos juegos generaron distorsiones sociales cabroncísimas para mucha gente, entre ellos para uno de mis grandes amigos de la universidad que tuvo un problema tremendo en un mundo inexistente que empezó a devorar su propia existencia.
Pero antes de contarles esto, sigamos con el contexto histórico. El punto es que los juegos de rol masivos como World of Warcraft, Final Fantasy XIV o Guild Wars 2 son juegos en donde tú controlas un avatar diseñado por ti y vas completando aventuras o quests en donde debes matar monstruos, conseguir artefactos y objetivos diversos, pero haciéndolo siempre en la compañía de otros jugadores que están en ese momento dentro del servidor del juego y con los que puedes comunicarte a través del audio de tu diadema de gamer. Y vamos, mucha gente se conecta a estos juegos para pasar una hora de diversión matando bichos junto a gente que le da absolutamente igual. Pero también muchos otros humanos empezaron a encontrar en esos juegos un entorno de amistad que no podían encontrar fuera del juego en la vida real. Por ejemplo, cuando cayó la pandemia y todos nos encerramos en nuestras casas, uno de los juegos más populares del momento fue Animal Crossing. Un juego gigantesco donde cada usuario tiene su isla y el único propósito es mantener bien arreglada tu casa, conseguir nuevos utensilios para decorarla y visitar gente en las islas de gente aleatoria o de tus amigos. La gente aislada del mundo encontró en Animal Crossing un vehículo para mantener o entablar nuevas amistades, encontrando por un lado placer en la paz terapéutica de un juego que no depende de la violencia para avanzar, y por otro lado evitando la ansiedad social que implica conocer gente nueva al ocultarte en tu avatar de osito cariñosito. Y vamos, incluso juegos violentos que se juegan en línea como el Grand Theft Auto se volvieron el refugio de muchos seres humanos que buscaban compañía, al grado de que está la increíble historia de un par de actores que no podían trabajar por la pandemia y decidieron montar una versión de Hamlet de William Shakespeare dentro de un teatro abandonado que existía en uno de los escenarios del GTA. Haciendo audiciones dentro del juego, llevando a cabo la presentación de la obra y eventualmente editando un bellísimo documental sobre su aventura llamado Grand Theft Hamlet, que pueden encontrar hoy mismo online. Y vamos, todo esto suena estupendo siempre y cuando puedas balancear tu vida real y tu vida virtual. Porque el problema es que cuando tienes una vida real de mierda y una vida virtual que te permite tener amigos y ser todo lo que no eres en tu vida real, el juego puede convertirse en una adicción. Por ejemplo, la adicción al juego de World of Warcraft ha sido un tema debatido desde que arrancó su existencia, ya que precisamente fue uno de los primeros juegos que permitía a sus jugadores relacionarse, colaborar en misiones y pertenecer a comunidades, dando pie a que muchos jugadores dedicaran decenas de horas a la semana al juego para no perder su progreso y para tener más estatus dentro de sus grupos sociales virtuales. Y esto no es cualquier cosa. Se han documentado casos en los que los jugadores pasan de 80 a 100 horas semanales para lograr un nivel más alto en el juego, descuidando aspectos básicos de la vida cotidiana como el sueño, la alimentación o las relaciones familiares, y también, como en cualquier adicción, cuando el jugador no puede satisfacerla, experimentando síntomas de abstinencia en la forma de ansiedad o irritabilidad. A inicios del siglo XXI se reportaron casos de jugadores asiáticos que se aislaban durante varios días seguidos en sus computadoras, y uno de los casos más sonados fue el de un chico que fue hospitalizado por agotamiento extremo y deshidratación tras pasar 48 horas sin descansar ni comer mientras jugaba World of Warcraft. Final Fantasy es un juego con más de 3 décadas de historia y con numerosas entregas que se caracterizan, entre otras cosas, por tener tramas verdaderamente épicas en un universo gigantesco. Y yo en la universidad tuve un amigo que era adicto a una versión del Final Fantasy. Y cuando digo adicto, es verdaderamente adicto. Vamos, de repente no lo veíamos por días hasta que volvió a aparecer y me contaba que su cuarto estaba completamente aislado del resto de su casa y que así podía permanecer con su minibar repleto de comida chatarra y cerveza, jugando durante varios días con sus amigos virtuales. Ahora, en ese proceso mi amigo generó una comunidad verdaderamente comprometida, cuya meta final era objetivamente blindarse de los dolores del mundo real. Obviamente, como podrán imaginar, mi amigo era 8 años mayor que yo y no había terminado la carrera todavía. Pero el punto es que en un momento dado, este cabrón detectó que tenía un problema.
No lo llamó adicción, pero se dio cuenta que la vida lo estaba rebasando sin que él se diera cuenta. Mientras él permanecía día tras día en ese mundo completamente virtual, rodeado de avatares que consideraba sus amigos, pero a los que nunca había visto en la vida real. Su decisión para zafarse de esa adicción fue interesante y radical, y me la narró en un momento de confidencia verdaderamente solemne. Un día llegó a la universidad y me dijo que finalmente se había desvivido. Y sí, digo desvivido porque en redes no se puede decir la palabra que empieza con S. Ahora, el punto es que yo nunca he jugado Final Fantasy, pero al parecer puedes aplicar la automorición, y mi amigo decidió juntar a todos sus amigos del mundo virtual en un evento dentro del juego para desvivirse frente a ellos. Esa narración me pareció alucinante y digna de un futuro distópico que ya nos había alcanzado. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud introdujo a la adicción a los videojuegos por primera vez en su lista de trastornos. Lo llamaron Gaming Disorder. Y como siempre me dice mi terapeuta, debemos entender que las adicciones no son algo anormal o monstruoso, e incluso no son algo buscado por el adicto. Son la consecuencia lógica de un entorno adverso que el humano intenta compensar a través de la adicción. Y si el mundo real les parece una mierda, que honestamente lo es, a veces esa mierda puede volverse un poco menos insoportable si la hablan con alguien que esté dispuesto a escucharlos. Vale la pena abrirse. Los problemas de la vida, justo como en los videojuegos, es más fácil resolverlos en comunidad y no desde la soledad. En fin, creo que es tiempo de irme porque ya soné demasiado mamón, pero nos vemos la próxima semana con otro tema aquí en Subterráneo.